Que Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gustazo saludarlos hoy lunes 1 de abril. Estamos iniciando una nueva semana, un nuevo mes. Abril, sorpréndenos, y también una nueva serie de devocionales. Espero que todos hayan sido bendecidos con la serie pasada, El Siervo Sufriente, basada en la Semana Santa, en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y hoy comenzamos una nueva serie que se titula Luchando con Dios. Luchando con Dios. ¿Por qué luchando con Dios? Porque vamos a estudiar en esta serie la vida de un personaje en la Biblia que se llama Jacob. Jacob es a quien Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Israel significa el que lucha con Dios, el que lucha con Dios. Así es que vamos a estudiar la vida de Jacob. Yo estoy seguro que va a ser una serie de mucha bendición para nuestras vidas, porque así como Jacob, ustedes y yo también enfrentamos luchas en la vida. Y a veces incluso hasta luchamos con Dios. Y esto es lo que me parece muy interesante de Jacob, que es un personaje, ¿cómo decirlo?, muy normal. Es un personaje común y corriente, con virtudes y defectos, con cosas buenas y con pecados, con dudas y con fe, con problemas, con virtudes. Y no solo él, sino toda su familia. Está llena de cosas pues, que no están tan bien, problemas, defectos, fallas de carácter. Y sin embargo Dios lo va a usar y Dios le va a enseñar muchas cosas. Y estoy seguro que nos vamos a poder identificar con Jacob, porque ustedes y yo también somos así, muy humanos, muy normales. Tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes, nuestras luchas. Y a veces hasta luchamos con Dios. Nuestros pecados también tenemos, nuestros defectos. Y también tenemos nuestra fe y nuestras virtudes. Así es que Dios nos va a hablar muchísimo. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 25, más o menos hasta el 37 por ahí. Y luego la muerte de Jacob, capítulos 49 y 50. Va a ser una serie de mucha bendición. Estoy seguro que Dios nos va a hablar y vamos a aprender qué es eso de luchar con Dios. Y Dios nos va a dar sus promesas, su voluntad. El día de hoy vamos al mero principio de la vida de Jacob. Ni siquiera su nacimiento, la promesa de su nacimiento. Vamos a Génesis 25. El devocional de hoy es el primero y se titula Cumplidor de promesas. Dios es un Dios cumplidor de promesas. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque estás con nosotros. Gracias porque nos das series de devocionales, Señor. La pasada en la que estudiamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús, tan importante. Y continuamos ahora, Señor, en este nuevo mes estudiando la vida de Jacob. Te pedimos que nos hables, Padre Santo, en el santo nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a Génesis 25, versículos del 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. En estos 3 versículos, mis hermanos, hay muchísimo que decir, hay mucho que decir. Para los que son lectores de la Biblia y conocen las historias de la Biblia, vamos a recordar el contexto, porque es muy importante entender en qué contexto está la vida de Jacob, este personaje que vamos a estar hablando por el próximo mes o quizá más. Para los que no conocen también la Biblia, bueno, esto nos va a ayudar muchísimo a conocer mejor la Biblia. Jacob es el tercer escalón en la tercera generación. Es el nieto de Abraham. ¿Y quién es Abraham? Abraham es un personaje muy importante a quien Dios llamó. Dios lo sacó de Ur de los Caldeos y le prometió que le iba a dar una tierra, que le iba a dar bendición y que le iba a dar descendencia. Y Abraham, en un salto de fe, en un paso de fe, le hace caso a este Dios que no sabe bien ni quién es, lo está conociendo apenas, y se va de su tierra, deja todo. Su padre en un primer momento, y luego su padre muere y Abraham hereda esta promesa. Y Abraham va en este camino hacia la tierra que Dios le ha prometido. Y Dios le promete a Abraham, como ya dije, 3 cosas. Le promete bendición, le promete descendencia y le promete tierra. Estas eran las cosas que representaban la riqueza de aquella época, la prosperidad, la bendición, tierra y descendencia. Y Abraham milagrosamente tiene un hijo. Después de ya en su vejez tiene un hijo que se le puso por nombre Isaac. Y ese es el hijo de la promesa. Isaac se casa también, no muy joven. Notemos aquí el versículo 20. Era Isaac de 40 años. El día de hoy casarse a los 40 años
estaría un poco grande, ¿no? Hasta ya tienes 40 y te dicen, oye, casi se te va el tren, ¿no? Bueno, en aquella época era igual o peor. Y se casa Isaac. Isaac es el segundo en este escalón de generaciones. Y se casa con Rebeca. Se nos dice aquí que era hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Si tú no conoces mucho la Biblia, estos nombres probablemente no te digan nada. Lo único importante de estos nombres, bueno, no lo único, pero lo único que les voy a decir yo el día de hoy, es que, ¿por qué es importante que nos diga estos nombres? Porque son parientes lejanos. Toda la gente de Aram son parientes lejanos de Abraham. ¿Y por qué se casan entre ellos? Bueno, porque Abraham en la tierra prometida, ya llegó a la tierra prometida, pero la tierra prometida está llena de paganos, de gente que adora a otros dioses, y no solo adora a otros dioses, sino que llevan vidas muy alejadas de Dios, practican la violencia, practican el libertinaje sexual, practican el abuso y cosas terribles que ni para qué se las menciono. Entonces Abraham no quiere que sus hijos se casen con las personas de aquella cultura porque no quiere que sean jalados hacia el mal. Por eso va a buscar una esposa para su hijo allá con sus parientes lejanos, donde bien que mal también conocen al Dios de Abraham, al Dios de la Biblia, a nuestro Señor Dios. Y Abraham casa a su hijo con Rebeca. Isaac se casa con Rebeca. Y esta pareja de Isaac y Rebeca es muy especial porque es la única pareja fiel en estas historias. En medio de un buen de parejas donde el hombre tiene varias esposas, Isaac es el único que tiene una sola esposa, como Dios manda. Es el único matrimonio bien, como la gente, como Dios manda, un hombre y una mujer en fidelidad. Pero resulta que no pueden tener hijos, y ya están grandes, y no pueden tener hijos, y dice que Rebeca era estéril. Y aquí viene el versículo en el que me quiero concentrar, versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Dios permite que Rebeca tenga un hijo. ¿Y qué significa esto para nosotros, mis hermanos? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Es un momento de gran alegría. Y déjenme ir a las 3 enseñanzas para aplicarlo a nuestra vida. Número 1, la promesa de Dios es la respuesta a nuestras oraciones y necesidades. En aquella época, ser estéril, no tener hijos, era una tragedia enorme, era una tristeza grande. El día de hoy es una tristeza no poder tener hijos. Lo es. Las parejas que de pronto quieren tener hijos y no pueden tener hijos, es una tristeza. Y bueno, hay métodos el día de hoy, métodos médicos, hay adopción, hay muchas otras cosas y las parejas pueden llegar a tener hijos o milagrosamente. Hemos visto también en el día de hoy casos en el que Dios concede hijos a las parejas que no pueden. Y es una tristeza el día de hoy. Pero en aquella época era mucho peor, extremadamente peor. En aquella época no tener hijos, no poder tener hijos era la desgracia total, la desgracia más grande. Tener hijos era la única manera de trascender, de dejar tu huella, de continuar tu nombre, de asegurar que no serías olvidado para siempre. Y resulta que Isaac y Rebeca no pueden tener hijos. ¿Qué hace Isaac? En vez de amargarse, en vez de enojarse con Dios, en vez de maldecir la vida, oran a Dios, van con Dios. Y dice la Biblia que Dios oyó sus oraciones. No nos lo dice este texto, pero después vamos a entender. ¿Saben cuánto tardó en tener hijos Isaac y Rebeca después de casados? 20 años. 20 años. Tenían 40 años cuando se casaron, Isaac, y tenía 60 cuando nació su hijo. Si es que no fue inmediato, pero sea como sea, fue la respuesta a su necesidad y a sus oraciones. Mi hermano, si estás en una situación difícil, si estás en una situación que se siente como la esterilidad laboral o física, por una enfermedad, por un asunto interno, por un asunto mental, por un asunto familiar, Dios puede responder tus oraciones y tus necesidades si crees en Él. Número 2, la continuación de la promesa es obra de Dios. Ahora, el hijo que nació, que es precisamente Jacob, eran estériles, pero Dios les da un hijo que es nada más y nada menos que Jacob, este personaje del cual vamos a estudiar ustedes y yo. Y no voy a decir más al respecto porque de eso se trata el devocional de mañana. Pero no es solamente la respuesta a su necesidad personal. Sí lo es, por supuesto. Hay un aspecto aquí personal de Isaac y Rebeca que no pueden tener hijos. Y Dios atiende esa necesidad de una familia que quieren tener hijos. Pero no solo eso, va más allá. Dios está asegurándose que su promesa se va a cumplir. ¿Cuál promesa? La promesa que Dios le hizo a Abraham.
Porque esa promesa que Dios le hizo a Abraham no era individual, no era para que Abraham, Isaac y Jacob dijeran, sí, nosotros somos el pueblo más bendecido y Dios nos quiere más que a todos. No, Dios le había dicho a Abraham, te voy a bendecir para bendecir a todas las naciones de la tierra. Dios había escogido a Abraham para partir de él hacer un pueblo y para que ese pueblo recibiera su ley, sus promesas, sus profetas y recibiera todo el mensaje de Dios y que finalmente en ese pueblo naciera el Salvador, el Mesías Jesucristo, que traería la salvación para toda la humanidad, a todo aquel que cree en el nombre de Jesucristo y confiesa a Cristo Jesús como Señor y Salvador, sea salvo. Es un plan eterno, es un plan global el que está aquí planeando Dios. Por eso, en estas historias a menudo vemos mujeres que no pueden tener hijos. Y vamos a ver constantemente mujeres que no pueden tener hijos y que Dios milagrosamente les permite tener hijos. Hay un aspecto personal, sí, Dios las está bendiciendo en lo personal, pero también hay un aspecto global del plan de Dios para toda la humanidad. Y Dios quiere dejar claro que ese nacimiento es milagroso porque es obra de Dios. Mi querido hermano, hay veces que nuestras fuerzas ya no son suficientes, que necesitamos la intervención de Dios. Y Dios ya ha intervenido en la historia, en su Hijo Jesucristo, y puede intervenir en tu vida personal. Y número 3, el cumplimiento de la promesa de Dios supera obstáculos imposibles. La esterilidad era algo que era imposible de arreglar por métodos humanos en aquella época. Y Dios una y otra vez muestra su poder, superando esas barreras imposibles de superar, porque así trabaja Dios. Así es el amor de Dios y así es el poder de Dios. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida, mis queridos hermanos? Bueno, si la promesa de Dios es la respuesta a nuestras oraciones y necesidades, vengamos a Él en nuestra necesidad, en oración, supliquemos a Él que atienda nuestras necesidades. Si la continuación de la promesa es obra de Dios, confiemos en su poder, mis amados hermanos. Confiemos en Él, no en otras cosas, no en nosotros mismos. Confiemos en su presencia en nosotros. Y número 3, si el cumplimiento de la promesa de Dios supera todos los obstáculos, creamos que Dios puede hacer imposibles. Que Dios puede hacer a la mujer estéril madre de hijos jubilosa. Termino con este salmo. El Salmo 113 dice así, versículo 7. Él levanta del polvo al pobre. Él saca del basurero al necesitado para hacerlo sentar entre príncipes, entre los príncipes de su pueblo. A la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre de hijos. Aleluya. Mi hermano, Dios puede hacer milagros en nuestras vidas. Él cumple sus promesas. Confiemos en Él. Creamos en su poder. A veces nos toca esperar, pero confiamos que Él siempre es fiel. Oremos. Gracias, Padre Santo, por estar con nosotros. Gracias por tus promesas maravillosas. Confiamos en ellas, Señor. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Qué gusto iniciar esta nueva serie de devocionales Luchando con Dios. Pido bendición para todos ustedes, que las promesas de Dios se hagan realidad en la vida de cada uno de nosotros. Bendiciones.